Juan Huxley es mucho más que uno de los artistas contemporáneos internacionales más importantes. Los críticos hablan de él como un pintor abstracto, de una abstracción poética o lírica, pero realmente él matiza, y muy bien matizado, que su abstracción no es pura, porque contiene mucha emoción, contiene un latido que quiere que los demás perciban. No se trata de esa, del arte, de la abstracción, de la geometría de la abstracción pura de las vanguardias. Eso no es Juan, pero lo iréis descubriendo. Y bueno, yo quiero empezar por hablar, y ya dejo la palabra a Juan, sobre su infancia, ¿no? Juan tiene una infancia muy particular, la cual ha influido absolutamente su obra, pero también su vida y su forma de ser. Él nace, como digo, en la Cantabria rural, y sus padres cuidan un convento de monjas de clausura, y su hermano, que tiene un año más que él, y él, pues se pasan la infancia, como dices tú, la guardería era la naturaleza, ¿no? Descalzos alrededor de ese convento, y entonces ha descubierto la vida y la observación desde una forma muy pura, sin la mirada, sin el filtro de un adulto, de un profesor, ¿no? Y de ahí pasa a la ciudad de Santander con unos 9 años, porque no estaban escolarizados su hermano y él, porque realmente un profesor le dijo: estos niños no son tontos, con lo cual hay que llevarlos a estudiar a la ciudad. Y de ahí pasa a estudiar magisterio. ¿Por qué estudia magisterio? Porque con 16 años, proveniendo de una familia humilde de donde viene, pues sus padres le encaminan hacia la carrera de magisterio para ganarse bien la vida. Pero en el primer año de magisterio, cuando tenía un curso de dibujo artístico, el profesor le ve dibujar y lo primero que le dice: ¿pero tú eres gilipollas o qué? ¿Pero qué haces tú aquí? ¿Por qué no estás estudiando Bellas Artes? Gracias. Buenas tardes, gracias por venir a todos. ¿Y de qué tengo que hablar? Pues, lo que me decías antes, no hay antecedentes en tu familia. O sea, ¿por qué eres un artista? ¿De dónde...? No, mis padres eran, vamos a decir que eran ganaderos, pero no tenían vacas. O sea, en el norte antes pues se solía vivir eran pequeños latifundios, ¿no? Donde la gente pues tenía sus tierras y sus ganados, sus vacas, sus prados, y toda la vida estaba en función de esa explotación, ¿no? Vamos a decir lechera, ¿no? De pequeña dimensión. Pero bueno, mis padres no tenían eso, y de algún modo pues trabajaron pues para otras personas. Encontraron un trabajo en un colegio de clausura, en un convento de clausura, y ahí es donde, a partir de los 15 meses, tendría yo, un año y pico, pues pasamos, mi hermano y yo, vamos a decir, la infancia, ¿no? La infancia más primera y la infancia más, vamos a decir, pura en cuanto a ser ya conscientes de esa toma de contacto con cosas que eran completamente ajenas a nuestra vida cotidiana en lo que era la casa. En la casa no había un libro, no había prácticamente ninguna señal de cultura en términos convencionales. La cultura allí era pues la cultura del fuego, porque en invierno hacía mucho frío, muchísima humedad en la casa donde vivíamos. Entraba el agua por el suelo, digamos, y bueno, pues, pero era también, eso generaba unas relaciones vinculadas a lo mágico también, y a una festividad desmedida y unos patrones no del todo convencionales, porque la casa no era convencional, ¿no? Y sí, pues ahí sí, yo creo que descubrí un poquito el poder del trazo, el poder de la mano, no solamente en cuanto a que sirve para trabajar,
o para, vamos a decir, crear útiles o digamos, utilizar las manos para segar, para producir alimento para el ganado, para las vacas, etcétera, que a los niños nos encanta siempre eso de pequeños, y sobre todo cuando hay algún instrumento así como artilugio, como extraño, ¿no? Como los dalles, las horcas, los rastrillos, la máquina de partir remolacha, esas cosas, ¿no? Y yo sí recuerdo mucho esto, un día en el que mi padre, al lado del fuego, en pleno invierno, pues con un tizón de las brasas de la leña, pues hizo ahí unos trazos, bueno, pues no sé si eran rudimentarios o súper sofisticados, pero mágicos fueron porque los ojos se quedaron clavados al movimiento de la mano, y él nos supo explicar a través del dibujo las diferencias entre pequeños pájaros, lo que era un gorrión, lo que era un terciopollo, lo que era un balancino, lo que eran, no sé, los nombres que le daban en los pueblos antes a los pájaros, ¿no? Pues uno tenía el pecho más hinchado, el otro tenía un pequeño color. Claro, con un tizón tú no veías los colores, pero te los imaginabas porque lo explicaba muy bien según iba dibujando, iba hablando, era tartamudo, pero de algún modo generaba intensidad, la intensidad suficiente como para que no perdieras el hilo de lo que él trataba de explicar, y a lo mejor tú también ponías un poco más, porque al ser él un poco, vamos a decir que le costaba expresarse verbalmente, pues tú estabas como intentando ayudarle también en eso. Y fue una experiencia muy bonita. Desde eso yo creo que me quedé prendado con el poder del trazo, y de algún modo pues nosotros también intentamos. Él tenía también un lápiz de carpintero, de aquellos que eran como bastante anchos, ¿no? Y bueno, pues también le pedíamos, venga, dibújanos una golondrina o un ave fría o lo que fuera, ¿no? Y él pues lo dibujaba a su manera. Nunca le oí decir que sabía dibujar, ni hablar de la importancia del dibujo, ni nada de esto, porque no entraba dentro de su, vamos a decir, concepción mental, ni él pretendía, ni sabía que el dibujo podía quizás dirigirse a otros usos más que los puramente domésticos, ¿no? Y tampoco él quería hacer un atlas de ningún tipo, simplemente surgió así ese día y nos explicó, como llegaba el invierno, pues los tipos de pájaros que venían y los que había al lado del río Cubas, que es un río mítico de mi infancia, donde crecí, y fue algo pues muy bonito. Fue una especie como de, vamos a decir, de televisión, de estos programas de lo que antes se llamaba Segunda Cadena, ahora no sé si existe. La 2. La 2, de fauna y tal. Y algo muy entrañable, claro, que se te queda ahí pegadito. Y luego, pues en la escuela, en cuanto yo tenía la posibilidad, pues se me escapaba la mano en clase y me ponía a dibujar, claro. Y así, pues, bien. Y así ese profesor... A veces el maestro te ponía a dibujar aparte, otras veces, pues bueno, te dice que vayas los sábados, porque el sábado, aunque no hay clase, pues te pone a hacer no sé qué. Recuerdo un día que estábamos aprendiendo a calcar sobre las ventanas de la escuela, ventanas grandes de la escuela, y de repente aparece allí pues una especie de universo maravilloso de colores, que eran unas cajas de esas pinturitas Goya, que eran como pasteles, que tenían como algodón, ¿no? Y eran como unos, como los pinos de una rastrilla. Yo, como era rural, pues todo lo asociaba a los útiles del campo, ¿no? Entonces eran como los palitos de las rastrillas, pero acababan en color, ¿no? Y había unos algodones que se untaban y coloreabas. Y bueno, pues primero perfilabas, ¿no?, el mapa. Eran mapas de España o de las provincias o cosas de estas. Y yo sé que algo debí de hacer mal con un lápiz de aquellos que también tenían un color rojo y un color azul, no sé si os acordáis, que tenían dos colores. Y fui a justaponer, pero algo no hice bien,
que aquellos dos que no se, digamos, asentaban perfectamente, cuando lo mirabas parecía que tenían como relieve, ¿no? Y no es esto que todos sabemos ahora de cómo se representa la óptica, según miras con un ojo o con el otro, es un puro accidente. Pero el maestro también se quedó un poco alucinado, y yo, por supuesto, más, porque yo, el que no entendía nada era yo. Y así, pues bueno, pues me fui enganchando un poquito a estas pequeñas anécdotas, que luego, ya cuando estamos en la ciudad, porque este maestro sí se empeñó en que necesitábamos irnos a la ciudad, pues no sé, entramos en otro territorio, ¿no? Ya no éramos... Territorio urbano, ¿no? Urbano, sí, entramos en eso que yo llamo a veces en mis familias de pinturas gramática urbana. Sí. Bueno, pues de esos comienzos de magisterio y cuando le descubre su profesor, que como dices tú son esos regalos de la vida, ¿no? Que ese profesor habla con tus padres y se va a Valencia a estudiar Bellas Artes, y ahí ocurre otro regalo de la vida, que es que conoce a Victoria Civera, su mujer. Es muy curioso cómo se conocen los dos estudiando Bellas Artes, porque se enamoraron primero el uno del otro de sus obras, ¿no? Sí. Sí, yo tuve, perdonadme que vuelva un poquito a... Es que me parece un poco injusto el saltarme una anécdota que yo creo que es importante, sobre todo considerando que quizás luego hablemos un poco de las pinturas, vamos a poner asteriscos negras, ¿no? O de los Soñé que revelabas. Sí. Yo tuve una experiencia que a veces la he comentado, he escrito algo sobre ella, que fue en principio terrorífica, pero muy significativa, y es que este convento donde vivíamos era un convento de clausura. Había una zona donde no se podía pasar, pues solamente estaban las monjas allí, ¿no? Pero había una zona que se llamaba locutorio, que era una especie como de espacio, membrana de transición, de diálogo, ¿no? De visitas. Y allí iban los parientes o las familias de las monjas a hablar. Y tenía una especie de reja cuadriculada, ortogonal, de hierro, con una especie como de pincho saliente. O sea, una especie como de prisma que acababa siendo como una pirámide, ¿no? Y bueno, pues yo un día por ahí jugando entré en la sala del torno. El torno era el lugar por el que las monjas y mi madre se comunicaban. Mi madre les hacía la compra en la ciudad, ponía las viandas, o sea, ponía la comida allí, le daba la vuelta al torno y pasaba al almacén de las monjas o lo que tuvieran allí. Y allí pues entré, estaba por allí mirando, curioseando, y de repente abro así en la puerta del locutorio, entro, voy a la verja y bueno, pues veo la verja aquella negra, un poco siniestra, pero extraña, bonita, no sé. Y pongo las sienes en medio de dos de los pinchos que salían de la trama, ¿no? Entonces, esa sensación del frío reconfortante que siempre teníamos de pequeños cuando por ejemplo, poníamos una llave de aquellas grandes que existían entonces en alguna parte de la cabeza, o cuando nos habíamos dado un golpe, un chinchón que tenías y te ponían una llave fría, etcétera, pues fue muy especial. Pero mientras que estaba ahí, pues saboreando esa sensación, sentí un calor muy fuerte en la nuca, un calor muy intenso. Y bueno, pues no sé, no sabía yo realmente qué era aquello, me giré y al girarme me encontré con una experiencia muy rotunda, y fue la primera vez que yo tuve contacto físico con un cuadro, vamos a decir, con una pintura al óleo, ¿no? Era un retrato casi negro que representaba una monja, un cuadro muy, muy oscuro, con unos ojos impresionantes que me estaban mirando, y tenía, de esto ya luego me di cuenta, ya según me fui moviendo por la habitación tratando de escapar de allí, su corazón en la mano. Llevaba el pelo como yo hoy, y fue una sensación muy extraña, muy rara. Me quedé petrificado mirándola, ahora ya estoy mirando al cuadro de la monja.
ella me seguía mirando, yo me moví un poquito a la siguiente retícula donde salían aquellos pinchos y aquello seguía mirando y yo me fui moviendo poquito a poquito, no sé lo que duró, pero me seguía mirando hasta que llegué al final de este paño de la trama de la celosía, perdón, y ya pues me pude poner en pared blanca, ¿no? Pero me seguía mirando. Entonces ya me fui moviendo poco a poco, seguía mirándome y en cuanto llegué ya a la mitad de ese paño de pared salí corriendo, ¿no? Y me escapé. Pero ese poder de la mirada, ese poder de los ojos que estaban allí representados, y yo por supuesto no tenía ni idea de si aquello era un ser, era un retrato, si era un cuadro o lo que era, me atrapó para siempre. O sea, yo siempre, a partir de ahí, y siempre, sobre todo ya después de que me dedico a pintar, cuando veo una pintura, veo los ojos del pintor. O sea, veo la mirada del que lo ha realizado. Y una de las cosas fundamentales para mí siempre es intentar leer, experienciar el proceso de formalización de ese cuadro. Claro. Es decir, cómo lo ha hecho el pintor. Porque eso es lo que me está mirando a mí, ¿no? Claro. Es una invitación. Para mí fue una invitación. Claro, fue muy fuerte esa impresión, ¿no? Pero después, con el tiempo, me he dado cuenta de que, bueno, ahí hay una vinculación que luego me aparece también a partir de que comienzo, una vez que me voy de España a Nueva York, a realizar aquellos cuadros, en principio pequeños negros, muy matéricos, etcétera, etcétera, y esa especie de búsqueda obsesiva, ¿no? Que sigo, por ejemplo, manifestando con las obras estas grandes de los años que revelabas, ¿no? Pero tú estábamos ya en la ciudad, ¿no? Estábamos ya en la ciudad. Sí. Perdona que me he ido, pero es que esta experiencia fue muy importante, sí, creo, para... No, está muy reveladora. Sí, vamos a la fricción entre lo urbano y lo rural que existe en tu obra y en realidad en tu vida, ¿no? Porque cuando estás en Saro, en Cantabria, quieres estar en Nueva York, y cuando estás en Nueva York quieres estar en Saro. Pero bueno, sí. Antes de eso, que me he quedado en Bellas Artes, donde conoces a Vicky, que es, bueno, eres un hombre con suerte porque y después, cuando termináis de estudiar, te dan una beca Fulbright y por eso te vas a Nueva York. En Nueva York descubres una libertad que habías experimentado probablemente ya en Valencia, ¿no? Estudiando Bellas Artes, y tienes una relación muy fuerte, no solamente con ese paisaje tan icónico y reconocible urbano, pero también tienes esa experiencia con la naturaleza humana, la diversidad de Nueva York. Yo en el instituto ya tuve, siempre que teníamos dibujo artístico, este problema. Un problema, y era el profesor siempre, el que me tocara, siempre llamaba a mis padres. Mis padres, claro, si lo tenían muy difícil, porque ir del pueblo a la ciudad en aquellos años, esto es el año 64, en marzo, 24 de marzo además, ese día, con una especie de carromato, el gallinero, las gallinas... Todo, en fin, dentro, todo dentro. Una película neorrealista. Era así. Un buñuelo, un poco. Empezamos el instituto, claro, la desubicación, el contraste, como decías, ¿no? Son dos mundos. Visualmente y a nivel de fórmula vital, ¿no? De pasar estando completamente o muchas horas libre en el campo a tu bola, ¿no? Descubriendo que aquel sonido del grillo no es el mismo que aquel, y a este decides que si es un grillo macho y aquel es un grillo hembra, o yo qué sé, aunque no lo supiéramos. Cosas de estas, inventándote un poquito el funcionamiento de lo natural, ¿no? Disfrutando de los atardeceres o de la magia de que una barca, cuando eras más pequeño, pensabas que tenía unos hierros muy largos que tenían unas ruedas y que iban por unos raíles, porque tú ya habías ido en tren,
pero no te explicabas lo de la flotación, ¿no? Entonces pensabas que aquel barquito que subía por el río Cubas y que no se salía, que iba siempre siguiendo ese curso, es porque abajo pues habría un camino, ¿no? Y estas magias de lo infantil, ¿no? De la imaginación. Sí, pues bueno, el tema ya en la ciudad, después de unas fases de ese encuentro, mi fuerte o lo que a mí me hacía sentir un poco especial era pues eso, que llegaba la clase de dibujo o un examen de dibujo y no te tocaba hacer tu dibujo, sino el de 12, porque tenías amigos que te pinchaban y te no sé qué y tal y tal y tal. Y ese era mi punto fuerte, ¿no? Pero claro, mis padres lo de bellas y lo de artes, no, lo único que entendían es que había que desplazarse a otra ciudad y pagar una pensión, pagar una y eso pensión no... o lo que fuera, y eso no entraba en las posibilidades, ¿no? Empiezo magisterio, mi hermano y yo siempre estudiábamos juntos, él era un poco mayor, pero por eso de la economía íbamos al mismo curso. Estudiábamos con los mismos libros, llega el final del primer curso de magisterio, viene el profesor de dibujo y nos pone a hacer una acuarela de... Nunca habíamos hecho una acuarela, claro. El modelo era una jarra de manises, de cerámica. ¿Qué manises? Entonces la hacemos, todos entregamos el blog y el día siguiente me dice lo que tú has dicho. ¿Eres gilipollas o qué? O sea, dice mi nombre, y ¿verdad? Bueno, quédate y hablamos cuando acabe la clase. Me quedo y entonces cuando él viene a decirme algo, yo le digo, si lo que me va a decir es que vengan mis padres, que quiero hablar con ellos, no les voy a llamar, porque esto ya me ha pasado más veces. Y él entonces, en un arrebato en una especie como de Steinman de compromiso, me dijo, no, si no los voy a llamar, yo voy a ir a hablar con ellos a su casa, dame la dirección. Fue a nuestra casa y se hizo de algún modo responsable de todo este lío, ¿no? Quiero decir, me regaló la caja de pinturas de su padre, que también había hecho Bellas Artes. Sí. Bueno, me llevaba en coche a Valencia, me buscó, su padre tenía un taller de pinturas, lacados, de muebles, que se llevaba mucho. En Valencia siempre ha habido mucha artesanía y muchas cosas de estas. Entonces, bueno, yo ahí pues tenía una pequeña ayuda, ¿no? Y bueno, fue algo, pues estas cosas que te tropiezas y resulta que caes bien, ¿no? Que resulta que has encontrado algo allí. Y siempre me ha ocurrido un poco así, han sido como accidentes, ¿no? Lo del por qué yo estoy en este mundo del arte o de lo artístico, de la pintura o de la cultura, etc. Y a Valencia fue otra aventura, claro. Valencia fue una maravilla porque llegas a Valencia con tu nube de plomo encima, ¿no? Porque Santander... Ahora hace un tiempo maravilloso en Santander, estos días. Más calor que aquí, de verdad. Pero entonces, y bañarte en la playa de Santander, entonces era otra cosa ahora. Pero yo llegué a Valencia, empecé a ver aquello, las calles, los edificios, la gente, cómo vestía la gente, cómo se movía. Y por supuesto, las vestimentas, ¿no? Que las chicas llevaban los brazos al aire, ¿no? Y estas cosas que en Santander siempre los llevábamos protegidos y todo así. Y encima con un paraguas, pues fue un poco como una liberación, ¿no? Es como si el psicópata de repente se quita el sombrero, como he hecho yo antes, ¿no? O la nube. Y ahí me siento muy bien. Me siento muy libre, me siento sin peso. Y además, claro, con la gran fortuna de que aunque yo a mi familia la he querido, la quiero muchísimo siempre, pues está solo. Y esa soledad te permite intentar encontrarte en las calles, en esas otras tramas que no son el dibujo orgánico de la panza de un pájaro, y en los demás. Quiero decir, hace de ti alguien que va saliendo como un polluelo del huevo
y se va encontrando con formas de expresión y formas de hacer y de pensar que te enriquecen. Y me convierto pues en otra persona, de algún modo, ¿no? Fueron unos años maravillosos, conozco a Vicky. Sí es cierto, que nos conocimos a través de nuestras obras primero, porque cuando acababan las clases, los que no fumábamos, en vez de ir al claustro a fumar, pues te ibas a las clases de al lado pues a ver lo que hacían los demás alumnos, ¿no? Y vamos, esto lo hemos hablado muchas veces y ha sido así. Yo me paraba siempre delante de la obra de Vicky, de lo que estaba pintando. Pero es que ella hacía lo mismo, según sus palabras. Yo esto no lo debería contar, lo debería contar ella. Pero creo que es cierto. Ella, un amigo común, que era además de su pueblo, con el que yo había ido a trabajar el verano anterior a Ginebra para poder tener algo de dinero y comenzar el curso y estudiar y tal, pues nos presenta un día y ahí seguimos. Y seguís hasta hoy, que yo creo que ya habéis pasado las bodas. Sí, tenemos nuestros ¿no? encuentros, nuestros desencuentros. Vicky hace su trabajo, yo hago el mío. Somos como vidas paralelas, pero que de algún modo una se va para allá, el otro va o no va, etcétera. Y cosas de estas. A veces hay cruces, ¿no? Hay chispazos, pues lo típico. Por supuesto, dos artistas juntos. Y encima con hija artista también. Con hija artista, pues ya tú me dirás. Pero sí, la verdad es que es difícil en términos de convivencia por cuestiones de temperamento. Pero hay algo que nos salva siempre y es que hay mucho respeto, mucho cariño y mucha admiración al trabajo del otro, ¿no? Sí, sí. Luego, pues todo lo demás ya es complejo, privado y ahí queda, ¿no? Bueno, pues volvemos otra vez un poco para ir con el calendario de Nueva York, ¿no? Cuando llegas a Nueva York y ahí eres un pintor que hace paisajes, o sea, nada que ver con estas rayitas, como dice tu nieta, que haces, ¿no? Que son pinturas parecidas, pero a la vez muy distintas. Empiezas siendo un pintor de paisaje y poco a poco, al llegar a Nueva York, vas evolucionando ya en los años 90, ¿no? hacia esa abstracción no pura, como tú dices. Sí. ¿Cómo te influye la geografía de Nueva York a la hora de abandonar el paisaje? Yo en Valencia cuando trabajaba en la escuela, pues yo seguía yendo a la escuela. Yo al segundo año, el primer año, pues empiezas muy ilusionado, estás con mucha buena onda porque has empezado, estudiamos en un claustro gótico con naranjos y un pozo en el centro, era muy bohemio todo, muy bohemio todo. El barrio del Carmen era una cosa, bueno, como de... A ver, éramos casi todos, vamos a decir, como entre neo-hippie y perroflautas, pero bohemios llenos de pitarrajeados, ¿cómo se llama? Con cajas de pintura, y veíamos la vida en color, ¿no? Lo veíamos todo de color. Y así muy ilusionados, ¿no? Jóvenes muy ilusionados. Luego, claro, nos teníamos que ganar la vida. Pues, yo servía comida al mediodía, iba a pintar fallas por la noche, lo que fuera. Lo que fuera. Había que sobrevivir, ¿no? Pero eras libre. Quiero decir, los otros estudiantes que seguramente vivían en Valencia y que estaban arropados por sus familias, pues, vamos a decir, un poco más protegidos, ¿no? Porque el nivel social pues, o económico era un poco más solvente, pues a mí no me daba nada de envidia, ¿me entiendes? Yo les ponía el plato de comida con una sonrisa, ellos me gastaban una broma, teníamos una relación fabulosa, fantástica, porque era todo vital y sin prejuicios, ¿no? Yo sabía lo que tenía que hacer y era sobrevivir, y ellos, pues me imagino que también, y pintar y disfrutar. Pero sí que es cierto que estábamos muy alejados de la realidad, y sobre todo de la realidad social, de lo que estaba aconteciendo en aquellos últimos momentos del franquismo, ¿no?
era una España en la que, digamos, la conciencia oficial del país no coincidía para nada con la conciencia social del país, con la realidad de la calle, con la realidad de las universidades, con la realidad incluso de esta especie como de bohemios trasnochados que éramos los pintores que vivíamos en una torre de marfil y tal. ¿Me entiendes, no? Y poco a poco, pues eso duró un año, ¿no? de disfrute o menos. Al año siguiente ya todo mucho más radicalizado y sobre todo porque vas adquiriendo una conciencia política mayor y te has formado mucho más, has leído mucho más y te relacionas con gente variopinta y de muchos grupos y sensibilidades diferentes, pues ya no te casa lo de estar allí repitiendo aquella especie de ejercicios académicos que de algún modo tú ya has teóricamente, no digo superados, porque a ver quién supera nada, ¿no? Pero sí, vamos a decir que ya sabías cómo hacer aquello, porque te había tocado sudar bastante para poder ingresar, porque al ser de fuera no tienes conexiones para entrar, etcétera. Todas estas cosas que ocurren cuando vas de pardillo por la vida, ¿no? Pero aquello ya perdía su encanto. Además eran aquellas épocas, no sé si os acordáis de una película que se llamaba El desencanto, ¿no? Pues algo así pasaba, ¿no? Había un estado de conciencia que latía mucho en las universidades, en la calle, y aunque yo una de las primeras cosas que me propuse fue tener, aunque fuera un chiringuito pequeñito, es una casita o un lugar, aunque se caía, para poder pintar a mi bola, no solamente lo de la escuela. Pero ya había un desacuerdo tremendo entre lo que te pasaba dentro y lo que te vendían como oficial y lo que es, bueno, y la otra realidad, ¿no? Total que, bueno, yo aguantaba, participaba en lo que podía para intentar cambiar los planes de estudio, los programas, las asambleas, las reuniones de estudiantes y todo esto, porque realmente la enseñanza que había en las escuelas de Bellas Artes en aquella época era una enseñanza muy cansina y tenía más, vamos a decir, aromas decimonónicos que de mitades incluso del siglo XX, ¿eh? Nosotros estamos en los años 70 ya. Y entonces, bueno, pues no tenías nada de información, nadie te hablaba de Picasso, estaba vedado, nadie te hablaba de Matisse, solamente había un cura que daba liturgia, que luego resulta que apareció por ahí un poquito como acusado precisamente de abusador o de cosas de estas, que yo eso no lo sé. Y yo no tuve clase con él porque yo lo hice libre el primer año, yo me examiné libre. Este sí, hablaba en clase al parecer de Kandinsky, conocía a la viuda de Matisse, etc. Digamos que había vivido otro mundo, ¿no? Otra historia del arte, ¿sabes? Del arte, vamos a decir, moderno, ¿no? Y el resto de profesores nada, simplemente se dedicaban no a impartir nada, simplemente a dejar que los alumnos repitieran aquellos códigos que ya estaban súper lo que fuera. Quiero decir, no había estímulos porque había miedo, no había propuestas porque en sus mentes existía la posibilidad de castigo. Yo no lo sé, pero era tremendo. Y claro, eso cuando lo sientes y eres joven y tienes mucha energía, pues está atentando contra ti. Entonces, intentamos pues hablar con el director, hacer asambleas, cambiar los planes de estudio. Tuve una vergüenza terrible un día en el que con un grupo de estudiantes fuimos a un profesor con el que he sido injusto, porque fuimos allí a pedirle explicaciones y que nos enseñaras su programa, y para mi sorpresa y mi vergüenza, llevó al grupo, yo me fui echando para atrás, al lugar donde había un dibujo mío. Y dice, vean ustedes, ¿ustedes creen que por mucho plan de estudios que cambiemos se puede superar este dibujo?
claro, yo me escondía, no sabía por dónde meterme, ¿no? Porque yo era de los que había ido allí a acusarle. A quejarte. A quejarme, ¿no? Y, en fin, cosas de estas. Vivimos unos años de contradicción y bueno, también de mucho compromiso. Porque, claro, había que mirar hacia adelante y hacia el futuro, no había que quedarte en... Y bueno, pues... pero esto no sé por qué lo he dicho, sí. Es que me voy, yo me voy. Sí. Yo creo que vamos a saltar ya a Nueva York, porque si no, no nos vamos a tener aquí toda la noche. Y porque quiero hablar también de la en exposición Valencia, actual. en esa casita, ya sé por qué iba. Sí, vale. En esa casita yo sí que empecé a hacer mis primeras pinturas abstractas. Ah. Sí, y además muy luminosas. En Valencia. En Valencia. Me imagino que sería por eso de cómo se mira allí, cómo se ve allí. Yo iba todo el día con los ojos así achinados, porque era tanta la luz que había allí que prácticamente me lo cegaba todo, ¿no? Claro, el profesor de paisaje y todos los que te daban clase querían que pintaras como Sorolla, ¿no? Quiero decir, con esos violetas, esos tales, ¿no? Tú puedes ver eso o puedes ver otras sombras, ¿no? Porque el color también es personal, la interpretación de esas cosas. Claro, si querías aprobar y sacar una buena nota, tenías que pintar a la manera de, ¿no? Entonces, bueno, pues lo hacías y ya está. Pero yo tenía mi otro refugio, o Vicky y yo ya, porque ya estamos viviendo juntos. Teníamos otro refugio y en ese refugio pues hacíamos nuestros ensayos, nuestras experiencias y llevábamos como otra línea de trabajo, ¿no? Luego ya vuelvo a Santander porque un compañero de Valencia, que ha estudiado antes que yo y me ha dejado su taquilla, me invita a formar parte de la plantilla de profesores justo donde yo empecé a estudiar magisterio. Son cosas curiosísimas de la vida. La vida es un puño y está todo enhebrado, ¿no? Entonces voy para allá y tal y cual, y mi pintura se vuelve de nuevo como si la nube aquella me apareciera de nuevo. Se vuelve más sombría, se vuelve más dura, más expresiva, más matérica. También hay que decir que eran años en los que todas estas, vamos a decir, cualidades de lo pictórico estaban en boga, ¿eh? Quiero decir, coincide con los momentos aquellos del neoexpresionismo alemán, en la transvanguardia, y esta especie como de visiones más nacionalistas y oscurantistas del arte, ¿no? Y esa especie como de renovación y vuelta a la pintura, pero muy forzada también porque, bueno, pues había un entramado y una trama, vamos a decir, que la trama cultural adornaba la trama esencialmente comercial que se movía por debajo, ¿no? Y bueno, pues yo, como siempre he tenido muchísima suerte, pues empecé, me contactó una galería de aquí de Madrid que se llamaba Montenegro. Hice una exposición primera con todavía mis cuadros eran muy luminosos y muy así, muy expresivos y muy libres y tal, y tuvo un éxito grandísimo. Hicieron una crítica grande en el país, yo no sabía ni que existía la crítica esa de, ¿sabes, no? Y tal, y no sé qué, todo súper bien. Entonces, cada vez todo me apuntaba, como que me iba empujando a que me metiera más a pintar, ¿no? Entonces, claro, a mí me encantaba pintar, pero tú no tienes la seguridad de que lo que haces sirve, porque además, sobre todo cuando eres joven, siempre llevas ese hándicap dentro, la falta de seguridad, porque tienes la sensación de que no perteneces a ese mundo. No sé si me has entendido, porque no... estás familiarizado con, porque por eso que hablábamos de las cuestiones familiares, ¿no? Etcétera. Entonces, bueno, era siempre como un patito ahí en una circunstancia ajena, ¿no? Pero me iba bien, quiero decir, tenía suerte, mucha suerte. Pasan esos años oscuros, me hacen una exposición en Amberes, una galería, me compran obras en una galería de París, otra galería de Viena, que todavía siguen activas, y buenas galerías. Bueno, de aquel momento pues eran así. Cuando me voy a Nueva York, invitado por el ICA de Boston, que me hacen una pequeña exposición de arte europeo emergente y tal, voy allí y conozco Nueva York. Y en Nueva York es que me sentí como en casa. O sea, como si hubiera estado viviendo allí. Lo mismo que me pasó cuando fui a Valencia y me pasé un verano solo.
O sea, solo andando con unas zapatillas de estas de, ¿cómo se llaman? De estas que llevas aquí el dedo... Chanclas. Unas chanclas, todo el verano, sudando, yendo de la academia de dibujar al bar donde fregaba platos por la noche, a no sé qué, pum, 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 pum. Pues en Nueva York era eso, pero esa sensación de que el cuerpo te duele, sin embargo, la mente respira muy bien. O sea, lo curioso de esa contradicción a mí me daba un goce y una especie como de libertad enorme, ¿no? Y me preparaba, yo creo que me preparaba para no sé, pues para seguir queriendo hacer. Me alimentaba el deseo, ¿no? El deseo es una cosa que yo siempre he tenido escondida, porque yo no podía hablar en mi casa de que quiero ser pintor o quiero ser no sé qué, porque era tabú. Porque desde que estos profesores invitaron a mis padres, yo en casa no podía dibujar. No porque no me dijeran no dibujes, sino porque yo lo sentía, ¿no? Y porque de algún modo tú para dibujar necesitas soledad, necesitas intimidad y necesitas confianza. Entonces, bueno, pues todo esto fue pasando así. Llego a Nueva York, mucha suerte, un momento en el que yo creo que las miradas desde fuera en el arte español eran positivas, o sea, se buscaban artistas españoles. Yo había ido a la Bienal de Sao Paulo ya, y ya había gente que conocía mi trabajo también desde Nueva York. En el año 85 había venido una galería que ha sido muy importante en Nueva York, Lurín Agustín, y otra galería, J. Gorney, me invita también a otra cosa, pero mi galería de España en ese momento, Montenegro, que era ilusión pura, no tenía, vamos a decir, fortaleza suficiente como para enviar cuadros allí, como para arropar ese proyecto, ¿no? Para poder hacerlo posible. Era una cosa muy doméstica. Pero llego allí y en una fiesta con otros artistas españoles que me invitan, vamos Vicky y yo, que éramos los que vivíamos en Williamsburg, en Brooklyn, y me presentan a una galerista de Nueva York, que era francesa y hablaba español y hablaba francés. Entonces yo de inglés no tenía ni idea, pero francés chapurreaba un poquito porque había estudiado en el instituto un poco de francés, ¿no? Entonces se empeña, bueno, no, me dice, me tío Juan Uslé, papá, y yo quiero ir al estudio y todo esto. Yo, no, que acabo de llegar, que no, por favor, que no, que sí, que no sé qué, que tal. Y me dice, es que tengo 2 obras tuyas que compré en la feria de Colonia y tal, y no sé cuántos, y he visto la exposición de no sé qué. O sea, que sabía quién era y me seguía de algún modo. Se empeñó en venir, vino como al mes o así, cuando yo ya me sentí un poco más seguro, y me propuso, me dejó así como una semana o 10 días, me envió una carta, me invitó a hacer una exposición en París, fue bien, luego me invitó a hacer una en Nueva York, que fue súper bien, y bueno, pues ahí se formó mi conciencia de artista neoyorquino. Me empecé a sentir seguro y sobre todo me empecé a sentir pues como somos los artistas en Nueva York, como una rata de estas que van limpiando las zonas del real estate, donde no sé qué, ¿no? Y me llama el landlord, que estaba en North Carolina, y me dice, he leído tu review en el New York Times, fabulosa, no sé, porque él también era artista, es artista. Me dice, tal, enhorabuena. El dueño del Love, sí. Voy a ir a Nueva York y tal y cual. Y se presenta al cabo de un par de días, viene, le abro, entra, cuando aquella no había móviles ni nada de esto. Me da un abrazo, felicidades, fantástico y tal. Después de un poco de manoseo, me dice, bueno, a partir de ahora la renta sube el doble. Y es verdad, ¿eh? Y me lo subió. Claro, el shock fue tremendo porque tú siempre tienes la sensación de que no llegas a final de mes. Por lo menos nosotros la hemos tenido siempre. No llegábamos, y cómo vamos a hacer, y tal y esto. Pues nos movimos, empezamos a mirar barrios más adentro de Brooklyn, zonas
más peligrosas, y nos dimos cuenta de que realmente el precio que él nos iba a poner ahora de renta era el precio del mercado. O sea, que en realidad habíamos tenido un chollo. Por eso yo sé que siempre he tenido unos chollos. O sea, suerte, pero de verdad, con estas cosas, ¿no? Y bueno, ya una vez que se te va el susto y ya empiezas pues, a hacer otra exposición y tal y cual, pues bueno, ya te vas encaminando, ¿no? Y siguiendo la trayectoria artística, decíamos que tú llegas a Nueva York como un pintor aún no abstracto, ¿no? A pesar de que hubieras hecho esas incursiones ya en la abstracción en Valencia, ¿no? Y cómo influye la ciudad de Nueva York a la hora de pasar a hacer los cuadros que haces hoy. Pues mira, mis primeras obras al llegar a Nueva York, hice un cuadro que se titulaba 1960-Williamsburg, que era una especie de réplica invertida. Todo esto un poco por azar, ¿eh? No te creas que es que yo soy un cerebrín, que lo tenía todo ya calculado y la inteligencia artificial me había explicado qué tenía que hacer para, en fin, para darle sentido al cuadro. No. Antes de venir a Nueva York, nos habíamos ido Vicky y yo a vivir a Susilla de Valderredible, que era un pueblo donde había 3 vecinos. Un pueblo que en el siglo Cantabria. Entre Cantabria, en Valderredible, entre Cantabria y Palencia, ¿no? Para oír un poquito de los veranos santanderinos, porque estaba muy en auge lo de la Menéndez Pelayo, iban ya muchos artistas y críticos y tal, y como ya te conocían, que habías expuesto en Madrid, pues siempre venían a verte y tal, lo cual era estupendo, porque eran gente además estupenda, pero te jorobaban el verano, porque te tocaba estar un poco pendiente, te volvían a llamar, oye, que viene luego no sé quién, qué tal, pum. Sí. Ya tu tiempo de aislamiento se había roto. Entonces nos fuimos allá arriba, allá a Susilla, había 3 vecinos solo, Similiano, Primitivo y otra señora que vivía sola y estaba un poco así, y la llamaban la Jabalina. Pues con esos 3 personas, que cada uno a su manera nos ayudaban, porque no teníamos casa, fuimos con una tienda de campaña. Y luego nos pasábamos al coro de la iglesia que nos habían dejado porque la bóveda se había aplanado y se iba a caer, teóricamente. Entonces no daban culto y bueno, pues nos lo dejó pues, un amigo de un amigo, en fin, estas cosas, ¿no? Y no sé qué estaba diciendo. Pinté desde ahí una serie que yo llamaba Río Cubas. Mira, los ríos siempre. El río Cubas es el río que pasaba delante del convento de las monjas. El río con el que yo viajaba, soñaba, vivía, me hacía preguntas, en fin, veía los fantasmas, los miedos, los placeres, todo. El río Cubas. Entonces hice una serie que se llamaba así, y uno de los cuadros lo titulé 1960. Iconográficamente era entre abstracción y figuración, ¿eh? O sea, mi figuración nunca ha sido así, porque eso ya lo hice en la Escuela de Bellas Artes. Siempre era muy matérica y muy tal. Hay gente pues, que lo veía todo abstracto y otros que veían, pues aquí parece que hay tal. En fin, mi idea era, había un barco encima de una loma o una montaña, todo el entorno era muy atormentado, había aguas y cielo de unos azules y otros de unos azules verdosos delante. Para mí era el río Cubas, era la loma del Pradón y donde se asienta el convento de las monjas, pero yo en vez del convento había puesto el barco. Y ese barco era un barco que naufraga en 1960. Yo tengo 5 años y viviste esa tragedia de alguna manera. Claro, y la vivo, pero muy directamente porque, bueno, pues murieron 23 o 24 personas, había 3 que eran de la zona. Curiosamente, es un barco que venía con un cargamento de trigo de Estados Unidos, que pierde al llegar a La Coruña, por ahí, el timón y tal, y bueno, pues un desastre de estos, que el barco ya va a la deriva, y yo qué sé, ahora no me acuerdo muy bien de todos los detalles, pero para mí fue algo muy traumático y a la vez dejó mucha huella, como aquello del cuadro que vi de la monja aquella, ¿no?
Porque fue la primera vez que tuve conciencia, que vi y tomé conciencia de la imagen impresa. O sea, vi periódicos. No íbamos al colegio de las monjas, pero entrábamos allí porque mis padres tenían que ir a trabajar y para que no estuviéramos todo el día libres y felices por el campo, nos metían allí. Y allí vi las imágenes, los retratos de los fallecidos. En los recortes de periódico. En los recortes del periódico. Y alguna imagen del barco o de los intentos de rescate, estas cosas, ¿no? Pero todo el mundo hablaba de ello allí en la escuela, ¿no? Y tal. Entonces, para mí fue también algo muy, muy impactante, ¿no? Que se quedó muy grabado. Y el barco siempre ha sido para mí un elemento que me ha hecho pensar muchísimo, que me parece que es protección y que es hábitat, pero también es desplazamiento. Y eso a mí me interesa muchísimo porque yo soy una persona algo nerviosa. Anímicamente. Sí, muy entonces inquieto. por la noche muchas veces pues estoy hilando cosas, no puedo dormir, me voy a escribir pero no me voy porque despierto a Vicky, estas cosas, ¿no? Entonces estoy en esa zozobra y en ese tejer y destejer casi siempre, y hice ese cuadro que se llama 1960, los puse justo en enero, el 20 de enero, no recuerdo ahora la fecha, en la Galería Montenegro, y marcho a Nueva York. En Nueva York empiezo a hacer pues, unas tablas que encontré por ahí en la basura, unas maderas, unos cuadritos en tela comprada, pues en, yo qué sé, porque claro, todavía no sabes ni lo que es realmente la traducción del dinero, no sabes nada, ni sabes el idioma, ¿no? Entonces empiezas a pintar esto. Los cuadros me salían prácticamente negros. Participé en una exposición colectiva y Octavio Zaya y Dan Cameron escribieron cada uno a su manera y en diferente medio que a Juan Uslé se le habían olvidado las imágenes. Comienzo un cuadro grande que titulo 1960 Williamsburg y es una especie de réplica de este cuadro, pero hecho desde el otro lado. Porque yo lo que he hecho es un viaje contrario al viaje que ha hecho el barco, que viene de allá y digamos que naufraga en las costas justo enfrente de la zona donde yo vivía, del convento. Y bueno, pues sigue teniendo el barco, pero en la dirección, está escollado en la dirección contraria, y vamos a decir que la loma de la montaña ahora ya no sale por los laterales del formato de la tela, sino que está cortado. Y ahora ya todo es azul, azules muy tormentosos, muy brumosos, mucha materia, mucho tal, como los cuadros negros, pero tiene eso. Yo no sé lo que estaba haciendo, ni por qué lo estaba haciendo, pero lo hacía y lo tenía que hacer. A lo mejor estaba curando algo, no lo sé. Pero toda esa serie que expuse en Montenegro en el año 87, espero no cambiar 10 años, porque lo hago muy, muy a menudo, hablo del 90 y me refiero al 80 o así. Todo se refería a la infancia y a los sucesos maravillosos de la infancia. A lo mejor no fue tan maravilloso, pero yo lo hice maravilloso. O por lo menos salvé el barco, ¿no? Y lo coloqué en un lugar seguro, que era donde estaba mi casa, que era el lugar del convento, ¿no? Bueno, para que el público entienda los cuadros que hace Juan, hoy, después de toda esa historia que ha contado tan emotiva, tan conmovedora de su infancia, ¿no? Y la influencia de su infancia en su pintura, él a partir del 2017 empieza a pintar una serie, normalmente por la noche, porque es una persona más bien con tendencia nocturna, ¿no? 97. 97, perdón, 97. Sí. Yo estoy igual que tú. Nos pasa. Nos saltamos. A mí me pasa mucho. Sí. Y empieza a pintar una serie que titula Soñé que revelábamos. Revelaba, ¿no? Sí. Sí. Y entonces todo esto viene porque previamente va al cardiólogo y le hacen un electrocardiograma y vuelve a casa con ese electrocardiograma y
empieza a pintar siguiendo cada pincelada ese latido de su corazón. Es una especie de lo has dicho muy bien, cardiopintura. Lo has dicho súper claro, porque has hablado de lo esencial. Pero a mí me surge esto, o van aconteciendo las cosas de una manera más torpe, ¿no? Quiero decir, yo había hecho, como te decía, cuadros negros al llegar a Nueva York. Luego hice algunos otros pequeños verticales que no sé dónde están, porque bueno, pues a lo mejor en esa época venía alguien y decía, oye, cómo me gusta y tal, pero tengo $200, pues llévatelo, ¿sabes? Porque te venía muy bien, ¿no? Y etcétera. Pero bueno, en el 97, ¿verdad? 97. No me confundo. 97. En el 97, pues pinto un cuadro negro, grande, de 2,75 por 2,03. Y básicamente hice ese cuadro sin darme cuenta, moviendo la brocha y siguiendo pues unas pautas que yo todavía no tenía concienciadas, ¿no? Lleno la superficie y luego le cambio el ritmo de las pinceladas, etcétera, y ya está. Antes había hecho otro que era Amnesia, unos años antes, y era prácticamente era horizontal, de formato mediano, y era prácticamente ocre. Entonces lo que estaba haciendo era, aparte de viajar la pincelada, que es un término que me gusta mucho, el propio barrer y el propio parar, el propio empezar y el propio encontrar con otra pincelada en sentido contrario, va construyendo un espacio, ¿no? Es como cuando vas a escribir un poema moviendo palabras. Y bueno, pues ese Amnesia me gustó mucho, no tenía imágenes, volví a pensar en esa definición que hicieron aquellos dos críticos hablando de mi trabajo, y después hago uno que se llama Encerrados, un cuadro completamente negro, horizontal, donde únicamente había color en los bordes. En el borde superior y borde derecho tenían verde muy intenso, casi fosforito, en el canto, y en la parte inferior naranja y en el lateral izquierdo naranja. Pero tú veías el cuadro y veías el negro. Y veías unas pinceladas que se paraban y se paraban y se paraban. Y claro, yo luego lo fui pensando y digo, pero si es que en realidad estoy pintando la pared de enfrente, que es una pared de ladrillo. O sea, no de enfrente la pared que da al sur, sino a un lateral que da con el edificio de Sullivan, que yo le tengo muchísimo cariño a ese edificio porque he hecho muchas fotos de esos ladrillos, pero porque me parece tan absurdo que me atrae, ¿no? Entonces, bueno, pues ese cuadro que me gustó mucho y ahora está en el SMAC de Gante, que me lo compró Jan Hood, pues me parece que unos años después da lugar a ese primer Soñé que revelabas, que le llamo así porque me acuerdo de Valencia, que en Valencia, yo no sé por qué, nos dio por pintar las habitaciones de dormir de negro, pero lo teníamos 3 o 4 amigos, o sea, la habitación entera de negro. Y habían pasado 20 y pico años o 20 años desde aquello de John Cage, que fue a Harvard a conocer o a experienciar la cámara anecoica, que es la cámara aislada completamente de sonidos, ¿no? De ruidos y tal, y que se coge un rebote porque iba a protestar a los ingenieros que la han construido porque dice que aquello no funciona, que él escucha 2 sonidos, uno agudo y uno lento. Entonces el ingeniero lo tranquiliza y le explica que el sonido agudo es el sonido de su sistema nervioso, lo emite su sistema nervioso, el funcionamiento. Y el sonido grave es el sonido de sus latidos, el pulso, ¿no? Yo hice ese cuadro y ya un año después estoy pintando otro cuadro y es negro. Y de repente tengo el feeling, tengo un déjà vu de que ese cuadro yo ya lo he pintado.
Y yo había estado todos los años 90 intentando que cada cuadro fuera diferente entre sí. No ser Juan Uslé en claro, cada cuadro. no ser Juan Uslé, no aquel que olvidó las imágenes, ni el que pintaba los paisajotes, esos abstractos llenos de materia o de expresividad y de pincelada. Quería indagar, y luego hablamos de por qué me venía eso, ¿no? O a qué experiencia se debió. Pero bueno, yo tengo la conciencia de que ese cuadro ya lo he pintado. Claro, el cuadro ya no estaba, ya se había ido a una exposición, ¿no? Pero tenía una imagen. La miro, digo, pues se parece mucho, pero no se parece. Y tengo una chispa así y digo, ¿y por qué no intento un tercero que sea clavado? ¿Me entiendes, no? Siguiendo, digamos, esa imagen. ¿Y qué voy a seguir? El pulso. Me acordé de la habitación negra de Valencia y del porqué del título de Soñecas reveladas. Porque de esa habitación donde dormíamos Vicky y yo, negra, la convertimos en un laboratorio. Y con la pintura de pintarlo, nos fuimos a otro pequeño almacenito que teníamos, que en realidad cabía una tarima nada más, era una habitación así como esto, y cabía la cama nada más. Y lo pintamos todo de negro también. Entonces, entre el sueño, las imágenes y las revelaciones, se produjo, entre ese juego experimental de la fotografía, no para hacer fotos de carné o de retratos tal, sino para experimentar, ¿no? Para jugar a que se está revelando y parece que esa imagen es muy dura, voy a dar la luz, se solariza, ahora lo corto con vinagre o tal, ¿sabes? Esas cosas que se hacen, ¿no? Cuando eres joven y quieres utilizar las posibilidades de los medios, ¿no? Pues entonces ahí empiezo a hacer esa tercera pintura que me encanta, porque ahí sí que todas las pinceladas siguen un orden preciso, orgánico, porque mi geometría no es perfecta, ni mi abstracción es, digamos, pura, yo siempre lo digo así, porque está siempre contaminada de cosas o de historias, o de sueños, o de vibraciones, o pulsos, o componentes orgánicos, ¿no? Sí, de humanidad. De humanidad, o de lo que sea. Bueno, también lo otro es humanidad, la inteligencia es humanidad, claro. Los robots ya no lo tengo tan claro. Pero, y ahí empieza esto, y empieza a salir y a salir, y me doy cuenta de que el tercero es un cuadro bellísimo, que debe andar por ahí en California en una colección, pero que me incita a hacer un cuarto, y el cuarto me incita a hacer un quinto, pero sigo con la idea de repetirlo, y de repetirlo, pero me doy cuenta, sobre todo en 2014, cuando me hacen una retrospectiva en el Kunstmuseum de Bonn, que es un museo muy grande que hicieron en Alemania, precisamente cuando era Bonn la capital, para exponer a los grandes alemanes, pues yo iba asustado a la exposición. En principio iban a ser 3 salas, al final se hacen 6 salas enormes de pinturas prácticamente negras, Soñecas reveladas, y claro, yo iba temblando, ¿no?, en el avión. Pues digo, es que va a entrar la gente, va a haber una sala, me decía, jolín, bien. Pasan a la siguiente, negros. Bien. Pasan a la tercera, joder, a la cuarta nos vamos. Ese era mi feeling, ¿no? Pues fue impresionante lo que yo sentí, ¿no?, al ver todo aquello después de tantos años trabajando bajo una idea que se oponía completamente a lo que había hecho durante los años 90, que era el intento de que cada cuadro fuera hijo de un padre diferente, ¿no? O sea, que no fueran para nada ni Juan Uslé, ni Uslé Juan, ni nada de nada. Le pedí a Stefan Berg que me dejara un día estar a solas con la exposición, y fue porque yo iba con la idea de que aquí ya se acabó lo de Soñecas reveladas. Ya había pintado bastantes, ¿no? Pues es que descubrí tanta intensidad y fue una experiencia tan impresionante que allí mismo yo creo que decidí, sin decírmelo, pero uno lo decide en silencio, ¿no?, por dentro,
que aquello no se había acabado. Y de hecho volví y seguí haciendo Soñé que revelabas. Eso sí, luego ya con los años van derivando, unas familias se van mestizando con otras, etcétera, etcétera, porque yo soy un poco neurótico en el sentido de que necesito trabajar y estar trabajando siempre y trabajar. Y he tenido ya como la sensación muy clara de que Soñé que revelabas, hay muchos, cada uno tiene entre paréntesis el nombre de un río particular, porque geografía era una de mis asignaturas favoritas. Yo creo que me viene de la infancia, de cuando estaba observando el río Cuba, se veía una barquita que subía y yo me preguntaba, ¿pero dónde va este loco? Y el río estaba allá abajo, ¿no? Pero si se hace de noche, ¿no? Y sigue la barca por allí, pero si la ciudad está por allí, ¿sabes a lo que me refiero, ¿no? Esta idea de la aventura y la pérdida y el descubrimiento y el miedo, ¿no? Todo junto. Y en geografía era mi gran asignatura. Me sabía todo en geografía. Geografía y dibujo eran mis asignaturas en bachiller, sí. Pero lo curioso es que la serie Soñé que revelabas está hoy en día en curso, y la exposición actual, que se acaba de prorrogar, creo, ¿no?, hasta el 22 de noviembre en la galería, en tu nueva galería Elvira González, en la que acabas de debutar con esta exposición. Hay varios cuadros de esa serie y que, por cierto, cada vez son más grandes, ¿no? Porque si tú has nombrado sí. 2 y pico, eso hay varios como más de 3 sí. metros, Fue a partir de... Yo siempre me propuse, después de un viaje a Nepal, que tuve un problema de cervicales, que yo creo que se debía pues, a que, bueno, pues cuando en Williamsburg empecé a trabajar, como no tenía dinero para... Tenía una beca, pero me daba para pagar el alquiler y luego se me quedó corta, ¿no? Pero, a partir de la review aquella. Pero pues me hacía los bastidores. Entonces iba por la calle, encontraba maderas, pum, 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 iban palmando y tal, y pesaban un montón, ¿no? Porque sobre todo eran maderas de estas que se utilizan para las obras, ¿no? Que son más anchas. Y claro, aquello pesaba mucho. El caso es que entre mi obsesión por el trabajo, o mi necesidad, o mi deseo de... Y lo que aquello pesaba, y que tampoco yo soy Superman, ¿no? Pero bueno, yo tiraba para adelante y tal. Tuve un pensamiento muy grande y no había manera, ni con el quiropráctico, ni el shiatsu, ni el esto. El shiatsu es lo que mejor me funcionó para ir a otra exposición de París, después de 3 días de masaje y tal, conseguir, pero estaba muy pinzado, muy mal. Total, que en ese viaje, después de hacer miles de fotos, que yo suelo siempre hacer muchas fotos, y de andar por las montañas y estas cosas que me encanta, a mí el paisaje me encanta, le pregunté un día en la calle a un nepalí, así pequeño, que si para él decir namaste era como para mí decir hello o hola, ¿no? Y me miró así a los ojos con esa sonrisa leve y me dijo que no, que él me saludaba a mí, no lo que yo aparentaba, sino a lo que había de diferente dentro de mí. Y a mí me pareció, pues, esto es un tópico, ¿no? Esto es lo que sea. Pero ya en Nueva York, revelando las fotos, durante todo el tiempo así que pasa después de que tienes un viaje y estas cosas, esta imagen me venía, ¿no? Entonces, decidí poner punto y aparte a aquellos paisajotes grandes que tú decías, ¿no? O aquellos cuadros negros llenos de materia y tal. Era como un volver de verdad a jugar, pero de nuevo, ¿no? O sea, a establecer otras reglas del juego. Entonces me busqué unos tamaños pequeñitos y lo hice muy consciente porque para mí los nepalíes todos lógicamente se me parecían porque claro, estamos acostumbrados a hacer estereotipos, ¿no? Y me parecían pues todos así pequeños, ¿no? Tal, claro, tampoco los mirabas mucho, ¿no?
Pero esto me caló, ¿eh? Lo que me dijo me caló. Entonces dije, voy a empezar una serie de pinturas. Por supuesto que al ser de pueblo y tal, pues me pensé bien la medida para que no me sobrara nada de madera al cortar la chapa, ¿no? O la pieza. Y las voy a hacer todas iguales, de formato, pero voy a ¿cómo se dice? Voy a aproximarme o voy a entrar en cada una o a trabajar cada una desde una, vamos a decir, sintaxis. Sí. Voy a buscar sintaxis, esa era la meta. Voy a hacer que los cuadros vayan para donde quieran ir. Y sobre todo lo que quiero es olvidarme de Juan Huslé y romper esa imagen de Juan Huslé, ¿no? Quiero decir, que fluya, que salga, que brote, que me sorprenda, etc. Y me di cuenta, y muy claramente además en ese viaje, que la clave real para no forzar una pintura tenía que ser aprender a esperar, aprender a escuchar. Es decir, el cuadro te va a decir algo, te va a orientar hacia dónde debes de ir. Tú lo único que tienes que hacer es esperar. Y empecé esa conversación, ¿no? Una conversación hacia un viaje, hacia una ruta desconocida. Pintaba un cuadro pues con pintura muy, muy transparente, acariciando un poquito la tela con la brocha o el pincel. Al siguiente, pues esto lo dejaba por ahí, y cogía otro y lo que hacía pues era, pues vertía pintura o salpicaba o ponía pegotes de pintura más gruesa. Es decir, experimentaba, ¿no? Ensayaba y no sabía dónde iba, ni falta que hacía. Era como si de repente se me quitara la prisa. Es decir, pero claro, el objetivo era no forzar, porque ya cuando tú trabajas y de algún modo tienes como una imagen de ti, que era lo que yo quería romper de algún modo, es como que ya tienes muchas tentaciones de saltarte el proceso, de ir por el atajo, ¿no? Por el camino corto o fácil. ¿Tú decidiste, como siempre, como buen inconformista? Bueno, empecé como a aprender, y después de esos cuadritos pasé a otro formato un poquito mayor y luego pasé a otro un poquito mayor, pero con la misma estrategia. Y luego pasé a hacer lo que yo llamé después, pero todo esto estamos hablando de 10, 12 años. Bueno, sigo trabajando obras Nemasté, ¿no? Y pasé a hacer pinturas, lo que yo llamo pinturas celibaters, que son un poquito como esa ventana, pero no tan alta, ¿eh? O sea, 1,98, un poco menos de 2 metros por 112, ¿no? Y también la estrategia era esa, pero con un poco más de humor, y ahí sí ya planeaba un poquito más. O sea, ahí me debía un poquito más a esa especie como de juego irónico de Duchamp, bueno, trataba un poquito de pintar con una cierta intencionalidad, pero en los pequeños era muy libre, estaba muy fluido. En los otros ya, como que digamos, tenía más en cuenta lo que había hecho antes en el otro, para separarme, o para contradecirme, o para enriquecer, o yo qué sé, no sé. Era un galimatías, pero también era un juego, ¿no? Y lo que sí me ocurría era que cuando iba a hacer una exposición, pues me encantaba, por ejemplo, pues colocar las obras en batería, ¿no? 1, 2, con un espacio en medio, otro, 4 o 5, en una pared de 15 o 20 metros, ¿no? Y la verdad es que la gente había de todo, ¿no? La gente había de todo. Había gente que le gustaba un cuadro, qué bonito es este, o mira qué tal, tal. Pero los críticos estaban tarumbas. Y lo veían como una colectiva, ¿no? Como este hombre ha perdido el norte, que es verdad, que lo había perdido, pero completamente, ¿no?
Pero, claro, perdiendo el norte, estás desafiando y estás indagando en nuevas geografías, que era lo que me interesaba a mí, ¿no? Viajando de otra manera, ¿no? Con otras brújulas. Y bueno, pues así pasé muchos años hasta que de repente me encuentro con que bajo esa intención contraria, la idea de repetirme, esa estrategia de contradecirme de nuevo, pues voy a la búsqueda de lo idéntico, de la repetición. Y la repetición, y la pauta, y el latido, y el sonido, y dale que te pego, y pum, 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 y ese silencio, ¿no? Y esa concentración, ¿no? Claro, en Nueva York es más difícil. Yo en Saro, en el pueblo, tengo un estudio que no tiene demasiada luz, porque a mí me gusta la penumbra. A mí me gusta trabajar en... ¿Tú has estado? Me gusta que no me entre la luz así, que tal, ¿no? Me gusta la luz y tengo ventanas para hacer los colores, para Porque preparar... él mismo hace sus propios colores. Claro, para prepararlos, ¿no? Para matizarlos, para procurar encuentros que luego son los que de algún modo se aproximan a esa idea que he tenido pues, hace una noche o 2 noches, o eso que estoy yo dándole vueltas al coco de cómo van a ser esos cuadros. Pero luego cuando entras ya en ese trance, yo necesito estar como en intimidad. O sea, luz baja, silencio total y rodear, hacer bueno, pues ya sabes, ¿no? Las historias que cada uno se monta para hacer música o para pintar o para escribir, los tics y los rituales, pero digamos para entrar en esa danza que en el fondo para mí siempre es una inmersión, ¿no? Y de esa inmersión, pues lógicamente lo que no puedes tener es el teléfono, ni puedes tener lo que sea, no existe el tiempo. Tú empiezas a trabajar una pintura grande, no sabes cuándo vas a parar, por qué vas a parar, si va a haber un accidente, si se te va a volcar el cacharro con la pintura, si te vas a cansar. Estás en una posición bastante incómoda porque estás en mesas bajas, muy bajas, y tratando de abarcar mucho físicamente con tu mano y no eres Superman, quiero decir que tu mano tampoco llega muy lejos. Y, en fin, y trata sobre todo de no pensar, de estar en ese, vamos a decir, en esa sinergia, en ese ritual, ¿no? en ese trance, Y bueno, pues luego, si eso lo has rellenado, si esa partitura está rellenada o ese folio está escrito, te va a tocar verlo lo que has hecho, no desde esta altura, sino desde colocar el cuadro de frente. Entonces ahí es cuando realmente se produce otra fase, ¿no? del proceso pictórico en estas pinturas. Porque claro, estás viendo una imagen que que empieza a definir o que se aleja o que se coagula o que te dice algo o te pide. Pues esa zona, ahí tengo que hacer aquello, etc. Empiezas a pintar en el sentido más tradicional de la palabra, ¿no? Ya no estás moviéndote alrededor de la tela con calentando, ¿no? con tus mantras o tus historias, lo que sea, ¿no? Tú estás ahora pintando y pensando como pintor. Y bueno, siempre hay tiempo para volver a la intuición, ¿no? Quiero decir, no todo es racional, no solamente es, mira, allí va a quedar bien este color, voy a buscar este color, ya lo tengo hecho, pum, lo voy a poner, porque a veces es un desastre. Entonces, empiezas en este, digamos, difícil juego de equilibrios entre pensamiento, razón, intuición, improvisación, y es, claro, es esencialmente nuestro trabajo, ¿no? Nuestro oficio maravilloso, nuestro oficio, ¿no? Y súper rico. Es como un pulso entre dos cosas que se oponen tanto que la una sin la otra no tendrían sentido, por lo menos, al menos para mí, en mi pintura, ¿no? Porque por eso de la impureza que hablábamos, pues si mi pintura fuera perfecta, perfectamente definida, etcétera, calculada, etcétera,
podría hacer todo esto, incluso me lo podrían hacer, o incluso lo podría hacer pues, otro instrumento por mí, ¿no? Pero bueno, yo necesito hacerlo, y necesito vivenciarlo, y necesito sentirlo, disfrutarlo. Yo necesito esta danza, este baile, hay encuentro, hay desencuentro, hay frustración, hay inmensa alegría, pero cuando estoy en esa fase de hacer la música, no soy yo. O sea, yo no pienso, no puedo pensar. Si pienso, se estropea. Entonces procuro no pensar, procuro prácticamente no mirar, aunque es inevitable, quiero decir, si ahí se te ha acabado la pintura y ya ves de que eso no puede seguir y tienes que cargar de nuevo la brocha, ¿no? Y tienes que comenzar de nuevo, pues hay veces que dices, pero voy a cambiar, en vez de aquí para allá voy a ir ahora de allá para acá. Cosas de estas, que también es pintura, ¿no? Pero procuro pensarlo menos en esta fase, sí. Que es tardísimo. Pero bueno, para terminar, aparte de su nueva galería, Elvira González, en la que acabas de estrenarte, estás preparando, que también por eso estás aquí en Madrid, aparte por tu generosidad de tu tiempo aquí en esta charla, el Reina Sofía le va a dedicar una antológica el año que viene. El Reina, que conserva unas 30 pinturas en su colección. Hace unos 20 años hiciste una exposición en el Palacio de Velázquez y bueno, pues realmente Juan Uslé está viviendo un momento bonito, un momento muy bueno con este estreno de galería y a la vez el pensamiento de su antológica el año que viene. ¿Cómo te sientes ante este momento? Pues yo, de la exposición que he hecho ahora en Madrid, que hacía ya años que no la hacía, estoy muy contento, o sea, estoy realmente... He sentido, se lo decía a mis galeristas, he tenido la sensación, el feeling que tuve en aquella primera exposición que hice en Montenegro en el año, a ver qué década digo ahora, 2000, no, en el año... Da igual, no te preocupes. Sí, ¿no? ¿Cuándo? Bueno, había nacido mi hija. 3 días antes, era un día 3 cuando nació. 80, ¿no? Yo inauguré el día 7 de enero del 81. Yo me vine con una furgoneta, con los cuadros dentro, era entusiasmo todo, era ilusión, venía entero, inconsciente, pero pletórico. Y esta exposición me he sentido muy parecido. Hacía mucho que no me sentía. Qué bueno. Sí, y además es que es curioso que me haya pasado en Madrid, ¿no? Porque también tenía muchas ganas de hacer una exposición donde yo me sintiera muy implicado y muy libre. También me han apoyado mucho, ¿no? Me han ayudado muchísimo porque tanto Isabel como Elvira conocen muy bien el espacio y hemos hecho ahí un movimiento de piezas y unas conversaciones muy bonitas sopesándolo todo. Ha sido muy creativo para mí, muy esperanzador y me he sentido muy bien, la verdad. ¿Y la antológica? Que Pues son palabras mayores, ¿eh? Allí hay uno que está ahí apoyado en la pared, que es el que le va a dar forma. Y el comisario. El comisario. Se llama Ángel Calvo Ulloa y es al que le tenéis que preguntar, porque yo estoy temblando. Sí. No, pero lo tiene todo muy masticado. Sí. Pues realmente enhorabuena, Juan, por estos 40 años de trayectoria, por haber llegado hasta donde has llegado, desde esos comienzos que bien has relatado. Nos ha regalado su tiempo, pero también Juan nos ha regalado sus palabras, porque si os fijáis, no hay vocablo, no hay palabra que no esté escogida con tanta propiedad, porque Juan escribe poemas, es un gran lector de filosofía, de poesía, mucha francesa, y la belleza con la que imprime estas palabras
yo creo que ha quedado latente y ese amor por el lenguaje tiene algo que ver con el amor a la pintura. Y... Sí, me imagino que sí. Si no pintara, a lo mejor sí me podía... Bueno, siempre tuve fans en el instituto, ¿no? La profesora de filosofía y de literatura y eso, pero lo mío era la geografía y el dibujo. Bueno, pues antes de despedirnos, recomiéndanos un libro. Que no, que yo no sé nada. Un libro que digas, este libro ha sido para mí Ah, un antes y un después, ¿no? no sé, cualquiera. Hombre, no te voy a decir el Quijote, ¿no? Porque eso es no fallar. Pero bueno, volviendo a generaciones anteriores a las mías y releyendo, es curioso, bueno, me gusta la poesía y esas cosas. Suelo viajar con un libro de Valente, que se llama El Fulgor. El furgón. El Fulgor. Ah, el fulgor. Y creo que viajo tontamente con él, porque luego lo dejo ahí en un sitio cerca de donde hago los colores y a lo mejor pasan 2 meses, no lo abro y me doy cuenta de que tengo otro en el estudio de aquí de Saro. Pero cuando vuelvo a Nueva York y me llevo el mismo libro, me doy cuenta al llegar de que tengo otro del mismo libro. Entonces, bueno, esto lo digo no porque yo sea un gran lector, que no lo soy para nada, pero sí es verdad que lo que leo me sirve. Pero me sirven muchas cosas, porque además yo no paro de inventarme palabras. Me gusta jugar con las palabras. Sí. Y a veces en los cuadros, en las pinturas, utilizo mucho el concepto de palabra. Por ejemplo, tenía un cuadro maravilloso, me gustaba a mí mucho, me iba a echar un piropo. Pero a ti no te gustan los piropos, no te gustan los aplausos, sí, ¿no? Que se llama Palabras vacías, que ahora ya no es mío, pero siempre utilizo eso, ¿no? Esos términos, sí. Me gusta jugar, simplemente. Creo que soy un... Me gusta pintar porque eres un niño, en el fondo, si eres con esa mirada infantil del descubrir y del asombro, ¿no? Y las fotos que hago también yo creo que son... O sea, yo soy... para un fotógrafo de estos así sofisticado y demás, yo debo ser un desastre como fotógrafo. Pero sí que encuentro mucho sentido en cada disparo que hago. Y hago muchos. ¿Por qué? Porque creo que al hacerlo, al mirar a través de la cámara, voy desposeído de la medida. Me olvido de la estantería y de la métrica. Entonces, no hay escatología. Para mí, lo maravilloso de la vida es el descubrimiento. El descubrimiento. Y entiendo eso, caminar, pues esta tarde que estaba, o mañana que voy a estar en Madrid, yo voy con la cámara y voy como un niño. O sea, es que es un niño que está disfrutando muchísimo, pero no en el sentido convencional del disfrute, sino recogiendo la sorpresa y acariciándola, y también matándola también, porque claro, la disparo, ¿no? Pero bueno, la disparo con cariño. Bueno, pues con esa mirada de niño tan maravillosa, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien quiere preguntar algo? Muchas ¿Juan? gracias. Pues ya. Hola, Juan. Tremenda charla. Hola. Muchas gracias. Gracias a ti. Una pregunta Dime. te quería hacer. Volviendo a Nueva York, nos ubicamos finales de los 90, principios del 2000. Sí. Se habla de una nueva escuela abstracta de Nueva York, donde está Sue Williams, Jonathan Lasker, David Reed, y te incluyen también a ti. Entonces yo quería saber si te sentías identificado con esa generación o más bien te ves como un verso suelto, al menos en Nueva York. Déjame que te devuelva la pregunta. ¿Eres Adrián? Sí. Hola. Hola. Pues, bueno, la pregunta es estupenda y gracias por incluirme, pero yo me veo más verso suelto, sí. Fuera de las modas, totalmente. No sé si de las modas. Hombre, yo tuve muchísima suerte cuando llegué a Adrián, que yo creo que a lo mejor lo hemos comentado alguna vez, no recuerdo.
fui muy bien acogido allí, ¿no? O sea, enseguida mi trabajo fueron hablando sobre todo pintores, ¿sabes? Y de un pintor a otro y el otro y tal, y me conocían y yo no conocía a nadie. Quiero decir que yo no soy una persona demasiado social, ni, como bien sabes, hablo un inglés, vamos a decir, fluido, y fíjate que llevo 30 y pico años, ¿eh? Pero bueno, que no soy muy de ir a los lugares, pero sí que sentí como respeto por parte de artistas, incluso de pintores que no tenían nada que ver lo que hacían ellos conmigo, incluso me llegaron a comprar cosas, por ejemplo, David Sale o Ross Blechner u otros pintores, ¿no? Y sí es verdad que fui incluido en algunas colectivas, así al principio de los 90, por ejemplo, también, ¿no? Aquella de Painting Alone en Pace Gallery o Inconsolable en Louvre, New York. Y bueno, pues que coinciden. Además fueron dos exposiciones casi simultáneas, como de apuesta por un regreso a la pintura, pero una pintura no tan, vamos a decir, fortachona en términos expresivo-físicos, como aquella otra pintura que había dominado el mercado de los 80 en Nueva York, ¿no? Los Schnabel y todos estos, sino una pintura más reflexiva o más sutilmente vinculada a, vamos a decir, a premisas conceptuales, ¿no? Entonces, a mí me metieron en esas exposiciones, yo desde luego creo que era el peor, pero el más montaraz, y en algunas de las críticas pues me ponían no muy mal o bien, pero sí tuve suerte siempre yo a los ojos de otros colegas, ¿no? Pero no, yo no he cultivado eso de hacer piñas, ni de ir a los estudios de los artistas, ni cosas de esas. Me es un poco violento entrar en el estudio de alguien a mí. Tengo la sensación de que estoy violando algo, de que entro en un espacio privado, ¿sabes? Y no sé, no puedo con ello mucho. Igual es que soy muy egocéntrico, no lo sé. Pues Ya. volviendo a lo que tú decías de que eres poco sociable, que no te gustan las piñas y todo eso, con más razón tenemos que darle las gracias porque no es sociable, es verdad que vas a pocas cosas, pero sin embargo dices que te gusta la gente. Mucho, y por eso estás aquí. Sí, me gusta mucho. La gente, es que ese es mi temor. A mí me gusta muchísimo la condición humana, de verdad, ¿eh? O sea, yo en cada persona encuentro algo, ya no te digo salvable, porque entonces estamos condenando a la humanidad, pero sí algo maravilloso y distinto. Y no solamente es por lo del nepalí, ¿eh? Es porque creo que los seres humanos somos infinitos en términos de posibilidades, pero en todos los aspectos. Y ahora estos días con estos espectáculos lamentables a los que nos ha derivado las catástrofes climáticas y las cosas estas de las danas y tal y cual, me da muchísima vergüenza, ¿no? El ver comportamientos y cosas desde, no sé, desde un uso o de un intento de explicar o ayudar o salvar cosas, pero que no tienen que ver, que dejan afuera la parte humana, ¿no? Que dejan afuera el componente maravilloso y real, que es así de directo y de crudo. Si tú necesitas ayuda, yo te voy a ayudar. Y ya está. Y no estar pendientes de que si somos amigos o enemigos políticos, de que si tú no sé qué, de que si un día menos, un día más. No. Es que las vidas humanas son lo mejor y lo mayor. Y como lo sabemos todos, pues yo sé que hay millones, o sea, muchísimos artistas fantásticos y cargados de sabiduría, cargados de sensibilidad, cargados de experiencia, cargados de deseo, que para mí es fundamental el deseo y esa fuerza interior, ¿no? Que tiene que salir, porque si no sale revienta. Y sí es verdad que me gusta muchísimo la gente y le tengo un poco de miedo porque a veces cuando me voy con amigos o lo que sea por ahí luego no sé volver. No, pero no es porque
me vaya de juerga y tal, es porque me encuentro muy a gusto con la gente.